Estas cumbres de la cordillera andina fueron la cuna de una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina, el Imperio Inca. Una tradición oral de este pueblo milenario nos cuenta que el dios Sol entregó una vara al dios Manco Cápac y a su hermana, que además era su esposa, Mamá Ocllo, en los alrededores del lago de Titicaca, y les instó que allí donde esa vara se hundiese sin dificultad, fundaran una ciudad que sería el ombligo del universo. Ese lugar fue la ciudad de Cuzco, cuyo nombre precisamente quiere decir ombligo en quechua. Cuzco fue realmente cuna, ombligo y corazón del Imperio Inca. Fue fundada por 4 parejas y fue dividida en 4 barrios, pues el número 4 es cabalístico dentro de la cultura de los hijos del sol. En efecto, la vida y el cosmos se organizaba en 4 partes. Eran 4 los puntos cardinales, 4 los colores básicos y 4 las estaciones del año, lo cual, como se ve, coincide con las culturas europeas. Incluso repartieron su imperio en 4 circunscripciones, dando lugar al reino de las 4 regiones, o Tahuantinsuyu en lengua quechua. Hoy, sin embargo, se sabe con certeza que esta región estuvo habitada desde tiempos prehistóricos y con especial esplendor en el primer milenio antes de Cristo. Cuzco es, pues, la ciudad más antigua de América que aún permanece habitada. Durante un siglo se sucedieron en el trono cuzqueño los descendientes de Manco Cápac, quienes embellecieron la ciudad con metales preciosos, hasta que en 1438 fue coronado Pachacuti, también conocido como Sapa Inca, el hijo del sol, quien culminó la gran expansión del imperio. El esplendor logrado durante este periodo fue proverbial, lo cual hizo que Cuzco fuese llamada por el Inca Garcilaso de la Vega la Roma de América. La expansión del imperio fue posible a base de alianzas matrimoniales, de ofrendas, pactos y también de conquistas militares. Una expansión que logró ampliar las fronteras incas desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, incluyendo gran parte de Bolivia y Ecuador, y desde la cuenca amazónica al Pacífico, absorbiendo las diferentes culturas de los territorios conquistados. De una de ellas, la quechua, tomaron los incas su lengua, la runa simi o lengua de los hombres, y que luego se conoció como quechua, el idioma oficial que facilitó una gran cohesión de sus dominios. Esto no obstante que la cultura inca era ágrafa, es decir, que desconocía la escritura. ¿Cómo fue posible entonces organizar el imperio sin escritura? Los incas disponían de un lenguaje de signos llamado quipu, formado por varios cordeles de diferentes colores en los que se realizaba una serie de nudos. Cada nudo, así como la distancia entre ellos y el color del cordel, tenía un significado, según lo que se quería anotar: personas, riquezas, ganados, nacimientos o defunciones. Una radiante mañana de noviembre de 1533, el conquistador español Francisco Pizarro y sus hombres llegaron a Cuzco en medio de la humareda del combate y los incendios, el relinchar de las bestias y el rodar de los cañones. Los incas, que ignoraban la rueda, la vieron en ese trance por primera vez y sobre ella el cañón, el arma mortífera que los vencía. Pizarro y sus hombres quedaron deslumbrados de la magnificencia de la ciudad y un año después la declaraban ceremoniosamente capital del nuevo virreinato. En 1540, el emperador Carlos III le otorgó el título de Gran Ciudad y Cabeza de los Reinos del Perú, no obstante que al poco tiempo la capital sería trasladada a Lima. Los españoles se sorprendieron también de lo avanzada de esta civilización y muchos de ellos fueron encargados de tomar nota de todo lo concerniente a sus costumbres, su organización social, religiosa y económica. Asimismo, recogieron la rica y antigua tradición oral de los propios labios de los indios. De ahí surgieron las crónicas del virreinato, que constituyen las mejores fuentes para conocer a este pueblo. Ellas narran que Cuzco fue edificado por 50.000 obreros a lo largo de 20 años y la describen como
la ciudad más rica que hubo en las Indias, la más provista de todo el reino y la mayor de él. Si estas paredes hablaran, nos relatarían los fastos y las gestas de los imperios que han visto desaparecer. Muchos de los muros de estas calles corresponden a los antiguos muros incas del siglo XV. En ellas, el caminante puede apreciar los basamentos incas bajo los portales del barroco colonial y puede también tropezarse con esta pareja de mendigos que llenan el silencio de la tarde con las nostálgicas melodías de su arpa. Cuzco es hoy, igual que ayer, una ciudad de atractiva belleza, de un gran magnetismo, muy rica en palacios e iglesias barrocas, edificadas sobre los cimientos de la antigua ciudad, cuyos vestigios afloran por doquier. La ciudad se encarama sobre las colinas circundantes con sus calles empedradas, sus aceras con peldaños y sus hermosas casas, que suelen ser a lo sumo de 2 plantas, en prevención a los frecuentes terremotos de la zona. No en vano el patrón de Cuzco es el Señor de los Temblores, cuya imagen se venera en todas las iglesias de la ciudad. Los nombres de las calles cuzqueñas parecen entresacados de viejas canciones. Cuesta de la Serpiente, Callejón del Macho Puma, Calle de Santa Catalina Angosta, La Pampa del Castillo, La Plaza de la Alegría, entre otras. En mayo de 1572, el rey inca Tupac Amaru era decapitado en esta plaza mayor ante una multitud cuyos gritos de dolor recorrieron la ciudad. Este episodio supuso la extinción de los Hijos del Sol y la resistencia mantenida en las cercanas montañas de Vilcabamba durante 40 años. La Plaza Mayor, también llamada Plaza de Armas y antiguamente Plaza Huancaipata, es el centro vital de Cuzco desde hace 5 siglos y lo sigue siendo en la actualidad. Está presidida por la Iglesia de la Compañía de Jesús, la cual se levantó donde en su día estuvo el palacio del Inca, llamado Amarucancha, del mismo modo que en la península, en tiempos de la Reconquista, se levantaban iglesias católicas donde antes había mezquitas musulmanas. La Iglesia de la Compañía es uno de los mejores exponentes del barroco colonial de toda América. Las torres son de un diseño prácticamente desconocido en Europa, con sus 4 pequeñas torretas que flanquean la cúpula que las corona y los huecos de los campanarios en forma de óvalo. También posee gran valor el retablo central de la portada, surcado por arcos peraltados e interrumpido por ventanas. Esta es la catedral. Tiene 3 naves con bóveda de crucería y 2 campanarios gemelos flanqueando la portada barroca. En su interior, que no nos fue posible captar debido a que está en obras, se destaca el trascoro barroco, de gran preciosismo en los dorados, lo mismo que los retablos de los diferentes altares. Durante el dominio inca, desde aquí latía el corazón del imperio, pues la ciudad se estructuraba en 2 grandes ejes diagonales que se encontraban en esta plaza, ejes que se dirigían a las 4 regiones del vasto imperio. Hace decenas de años que se reemplazaron los techos de paja por la teja roja traída por los españoles, pero el trazado urbano permanece en gran parte igual. La mayoría de los establecimientos que rodean la plaza, enmarcados por sus típicos soportales, son ahora tiendas de ropa, cafeterías o venta de souvenirs. Una de las grandes épocas de esplendor del Cuzco posimperial corrió paralela al auge de las minas de Potosí y las de mercurio en Huancavelica,
ya que Cuzco aprovisionaba los establecimientos mineros tanto de productos básicos como de los artículos de lujo que demandaban las repentinas fortunas. Como toda metrópoli colonial importante, Cuzco es una ciudad poblada de iglesias y conventos. Este, por ejemplo, es el convento de la Merced, otra de las joyas del barroco colonial. El poder religioso imperial tenía su centro en el Templo del Sol. Visto desde el exterior, tiene dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, un enorme basamento de piedras pulidas de granito y magnesita que son los restos del antiguo santuario inca. Sobre él se levanta en la actualidad el convento de Santo Domingo, también de piedra de sillería, pero de estilo colonial, con ventanales y balconadas semitapados con celosías de madera. En el templo indio, antiguamente formado por 4 construcciones rectangulares, destinadas al culto del sol, al trueno, a la luna y a las estrellas, se encerraba la roca sagrada o Intihuatana, a la que los sacerdotes ataban el sol durante el solsticio del verano. En su interior, adornado con piedras preciosas, se adoraba un gran disco solar de oro y proliferó la leyenda de que sus paredes también estaban recubiertas de oro. El conjunto se rodeaba de un muro circular. En otra de sus fachadas, el convento es totalmente colonial, de líneas muy parecidas al templo cristiano que podría encontrarse en decenas de pueblos de España. Un poco hacia las afueras de Cuzco tenemos la iglesia de Santa Ana, donde todavía se dice misa en quechua. Se trata de los muchos templos erigidos en tiempos de la colonia bajo un patrón común de austeridad, pues ya había pasado el boom minero, exento de lujo tanto en su exterior como en su interior. Ni dorados ni tallas. Madera y piedra son sus elementos básicos y con una fachada que más se parece a la de una casa que la de un templo, pues ni siquiera hay una torre o un campanario que lo identifiquen. La iglesia de San Francisco, con su original fachada plateresca, así como el templo de Santa Catalina, que veremos después, forman parte del rico y variado conjunto de arquitectura religiosa del Cuzco colonial, una ciudad que ha merecido por parte de la UNESCO ser catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que por otra parte está considerada como la capital arqueológica de Sudamérica por los muchos tesoros artísticos que alberga. Cuando los españoles empezaron a construir palacios y mansiones señoriales, recordaron en sus edificaciones las de Extremadura y Castilla. Así, el antiguo Palacio Arzobispal, hoy convertido en Museo de Arte Religioso, ostenta ricas balconadas de madera bellamente talladas y grandes aleros en los esquinazos.
Este es el Palacio de los Cuatro Bustos, con su portada presidida por los retratos de sus fundadores. Y este, el hermoso Palacio del Almirante, otra de las joyas de la ciudad, célebre por la riqueza de talla de su artesonado y su amplio patio colonial, enmarcado por magníficos soportales. Cuzco es toda una joya barroca cuyo estilo inundó las esquinas y las fachadas de las mejores casas. Tras el terrible terremoto de 1650, uno de los varios que ha sufrido esta ciudad, Cuzco emergió como un ave fénix renacida de sus ruinas, aún más opulenta y más recargada. Pero ya los arquitectos locales se habían desligado de las líneas de la metrópoli y, liberados, acomodaban a su propia inspiración la nueva estética que daría en llamarse estilo limeño. Así, las columnas salomónicas se suceden en la arquitectura de la ciudad. Las portadas se rematan con un frontón roto y surgen también las grandes claraboyas. El Palacio del Inca Garcilaso de la Vega, hoy convertido en el Museo Histórico Regional de Cuzco, es uno de los más representativos recintos coloniales de la ciudad, donde se conservan las mejores muestras artísticas del periodo barroco, a través de una estupenda colección de cuadros religiosos y muebles de la época. La simbiosis del barroco español con el gusto indígena conoció sus mejores manifestaciones en la pintura y en la talla y duró hasta bien entrado el siglo XVIII. En el extremo norte de Cuzco, casi en las afueras, se encuentra lo que en tiempo de los incas fue la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyos poderosos cimientos en zigzag aún permiten comprobar que tenía la planta en forma de cabeza de puma. Sacsayhuamán fue una montaña fortificada que defendía Cuzco y a su vez uno de los santuarios religiosos más importantes del vasto imperio incaico. Desde 1440 a 1500, 30.000 indios con las herramientas más primitivas levantaron moles que alcanzan hasta 9 metros de altura y 125 toneladas de peso. Hay que imaginar lo que supone, con los medios de la época, movilizar una mole de ese tamaño. Sacsayhuamán es un ejemplo espectacular de la habilidad técnica de los incas para el manejo de la piedra. La perfecta cantería tiene en esta construcción una de sus mejores manifestaciones. Aquí, grandes piedras regulares y de superficie pulida se disponen en hileras horizontales con una precisión más propia de las modernas maquinarias que de seres humanos con toscas herramientas. Se tallaba la piedra para que sus numerosos ángulos encajaran y con frecuencia se daba un acabado almohadillado. Esos talladores, cuyos nombres se perdieron en el tiempo, no han sido superados hasta hoy en su trabajo. Y es en este escenario donde los artistas del grupo Cuzco de Arte Nativo interpretan la danza canchís, que los incas vienen bailando desde el siglo XVI y que representa la autoridad del alcalde como institución y la llegada de los españoles.
Al atardecer, la ciudad de Cuzco se refugia bajo los últimos rayos del sol. Los colores de sus tejas y colinas se funden en una orgía de ocres y dorados que ofrecen a la vista un espectáculo inolvidable. La ciudad tuvo su último apogeo en tiempos de la colonia, cuando por segunda vez fue nombrada capital del virreinato del Perú e incluso de los dominios imperiales en Hispanoamérica. Pero la independencia supuso su declive. El fracaso de la unión entre Perú y Bolivia en 1839 le hizo perder el mercado de la nación vecina. Desde entonces, Cuzco es, además de un punto crucial en la geografía andina, la segunda ciudad en importancia del Perú después de Lima. Los cuzqueños parecen solazarse más en los paisajes de su prodigioso pasado que tratando de desentrañar las intrincadas incógnitas del porvenir, lo cual pareciera ser la clave de su serena felicidad.